Bien, siendo ya cierto, un par de minutos pasados las 11, muy bienvenidos y bienvenidas a todos nuevamente, a quienes se han ido sumando a nuestro webinar. Esperamos cierto, que se van a seguir sumando algunas personas más que se inscribieron, pero en honor a la hora ya vamos a comenzar este webinar entendiendo el proyecto de ley de estabilización de tarifas eléctricas. Es un gran tema, ¿cierto? Porque todos consumimos electricidad, las políticas públicas en general también apuntan a que la electricidad sea una forma de energía más predominante en las industrias y en las casas. Y sin embargo, por otro lado, vemos que la tarifa eléctrica está subiendo y también hay amenazas, ¿cierto?, sobre el horizonte de qué va a pasar con la tarifa eléctrica, va a seguir subiendo o no, cómo se va a configurar este nuevo escenario de la tarifa. Bueno, y para eso preparamos este webinar porque hoy en día, ¿cierto?, se está discutiendo un proyecto de ley donde se va a ver afectada la tarifa eléctrica de todos los clientes, la gran mayoría de los clientes en Chile eléctricos. Y para eso hemos invitado, por supuesto, a nuestras expertas de mercados eléctricos. En primer lugar, a Estefanía Quevedo, nuestra gerenta de mercados eléctricos. Hola, Estefanía, buen día. Hola, buen día. Y también a Carla Candia desde Concepción, nuestra analista de mercados eléctricos también. Hola, hola. Y además, como somos una empresa que también trabaja con el tema de electromovilidad y por supuesto para los vehículos eléctricos es muy importante el costo de la electricidad, invitamos también a Sebastián Ballman, nuestro gerente de desarrollo de nuevos negocios, específicamente en electromovilidad. Así que muy bienvenido también, Sebastián. Buenos días a todos. Buen día, buen día. Y bueno, solo comentarles un poco la dinámica, ¿cierto? En primer lugar, recuerden que tienen un espacio para comentarios donde pueden ir dejando preguntas, también acotando cosas que también se vayan diciendo acá en el mismo webinar. Así que muy felices de escuchar todos sus comentarios y preguntas. La mayoría probablemente las vamos a dejar para el final, ¿cierto? Pero si hubiera una que podemos tirar entre medio, también lo vamos a hacer. Y también contarles un poco, ¿cierto?, del programa de este webinar. En primer lugar, vamos a conversar sobre el contexto de por qué llegamos a hablar de un alza de la tarifa eléctrica, que ha pasado en Chile en los últimos 5 años con el mercado eléctrico. Luego vamos a hablar del último proyecto de ley, que es el que está hoy día en discusión en la Cámara de Diputados, y algunos sus efectos en distintos tipos de casos, clientes libres, clientes regulados, etcétera. Y finalmente vamos a también exponer, como ya mencionábamos, el caso del efecto de esta alza en la electromovilidad y también qué podemos hacer para que el golpe no sea tan duro para los dueños de vehículos eléctricos. Así que, sin más preámbulos, ¿cierto?, le doy la palabra a Estefanía Quevedo, quien va a partir exponiendo sobre el contexto en el que nos encontramos hoy. Buenísimo. Gracias, Dani. Sí, bueno, para poder entender un poco cómo es el proyecto de ley de estabilización de tarifas actual y que se está discutiendo en este momento, es súper importante conocer parte del contexto que nos lleva a estar en esta situación, ¿ya? El mecanismo de estabilización de tarifas original, que en su momento fue llamada Ley 21.185, nació en el mes de noviembre de 2019, ¿ya? Esto fue en pleno estallido social. En ese entonces se pronosticaba un alza en las tarifas de electricidad cercanas al 10% para todos los clientes regulados a partir de enero de 2020, ¿ya? Y eso sucedía posterior a un alza del 10% que había ocurrido en julio de 2019. Entonces, dentro del periodo iba a ser un acumulado cercano al 20%, ¿ya? Obviamente esta noticia no fue bien recibida dada la situación del país. O sea, en los noticiarios la gente empezó a reclamar, estábamos en una situación súper compleja. Entonces, para evitar que esto generara más protestas y molestias en el colectivo, el gobierno de turno lo que hizo fue implementar un mecanismo que fijó las tarifas en pesos para evitar esta alza, ¿ya? ¿Qué decía este mecanismo? Que se iba a acumular una deuda con las generadoras de electricidad de hasta 1.350 millones de dólares, ¿ya? Lo que sucedería, según los cálculos en ese momento de la Comisión y del Ministerio de Energía, aproximadamente hasta julio de 2021, ¿ya? Entonces íbamos a acumular una deuda hasta esa fecha y cuando se viniera la bajada de precios, que era posterior a julio de 2021, íbamos a pagar esta deuda que teníamos con las generadoras en este periodo, ¿ya? ¿Qué sucedió? Lamentablemente las tarifas de los clientes regulados, si bien se entregan en pesos en los pliegos tarifarios y nosotros las pagamos en pesos, provienen de contratos que, con las generadoras de electricidad que están en dólares y que además son indexados, ¿ya? Entonces, cuando esto se calculó en 2019, el tipo de cambio era cercano a los 650 pesos por dólar, ¿ya?
Entonces, obviamente se estimaba una deuda mucho menor en ese periodo de tiempo y que se iba a poder pagar sin problema los años siguientes cuando la tarifa de los clientes regulados bajara, ¿ya? Lamentablemente, con la situación posterior al estallido, vino el COVID, entonces el tipo de cambio llegó en su momento casi a los 1.000 pesos, ¿ya? Por dólar. Sumado a esto, tuvimos inflaciones súper importantes a nivel país, pero también a nivel de Estados Unidos, que es el tipo de indexación que usan los contratos de suministro para los clientes regulados, ¿ya? Entonces, aumentaron muchísimo los valores de los contratos, ¿ya? Entonces, el precio de los clientes, el precio real que tenían que haber pagado, era mucho mayor que el que se tenía estimado en ese momento, ¿ya? Entonces, el monto que se presupuestó acumular como deuda para las generadoras se alcanzó muchísimo antes de lo esperado, ¿ya? Entonces, esto obligaba a detener el mecanismo, ¿ya? Porque no se estaba cumpliendo el objetivo y básicamente no íbamos a ser capaces de pagar la deuda en los años posteriores. ¿Puedes seguir con la siguiente lámina, por favor? Gracias. Bueno, entonces, con esta ley 21.185 no fuimos capaces de cubrir las necesidades y la tarifa de los clientes regulados iba a subir igual, ¿ya? Dado que esto era transitorio y no era posible solventar la deuda en los meses siguientes, ¿ya? Principalmente por lo que les comentaba, o sea, la bajada de precios no iba a suceder debido al alto tipo de cambio que ya teníamos en esas fechas, ¿ya? Y en 2022, julio de 2022, ya se pronosticaba nuevamente una alza del 20%, o sea, ya teníamos las tarifas fijadas, iba a venir una nueva alza del 20%, ¿ya? Entonces, el gobierno en ese momento decidió básicamente crear un nuevo mecanismo de estabilización de precios. Esto mediante la ley 21.472, ¿ya? Acá se creó un fondo de estabilización de las tarifas y se estableció el nuevo mecanismo transitorio de protección al cliente. Básicamente se hizo una nueva ley basándose un poco en lo que se hizo anteriormente, pero con condiciones distintas, ¿ya? ¿Qué decía esta ley 21.472? Básicamente fueron dos cosas. Por un lado, se creó un fondo de estabilización de tarifas, y estableció un nuevo, por un lado modificó el cargo de servicio público, donde se incluyó una componente adicional para el pago del fondo, ¿ya? Acá íbamos a tener un fondo establecido en esta normativa y para poder pagarlo teníamos que buscar alguna forma, ¿ya? ¿Qué se hizo en esta ley? Básicamente, al cargo de servicio público que todos los años pagan todos los clientes regulados y libres, se les iba a agregar una componente adicional, ¿ya? Esta componente variaba en función de los consumos de los clientes, ¿ya? Los clientes más pequeños pagaban menos, los clientes más grandes pagaban más, ¿ya? Acá no tenemos la tabla como tal, pero sí se paga en función de la cantidad de energía. Y eso, de hecho, todavía está aplicado, ¿ya? Y se va a aplicar hasta alcanzar un fondo de hasta 2.000 millones de dólares, ¿ya? O sea, ya empezamos con 1.350 como deuda original, ahora aumentamos el fondo para este cargo en particular a 2.000 millones de dólares, ¿ya? O sea, seguimos creciendo la deuda con las generadoras, ¿ya? Lo que iba a hacer que se redujera esta deuda, ¿ya? Hasta el momento ha sido súper difícil cuantificar, pero claro, existen estos fondos para poder ir paliando un poco la deuda que se tiene con los generadores y no estar eternamente debiéndole plata, ¿ya? Y bueno, por otro lado, teníamos el mecanismo básicamente de ajustes máximos en la tarifa bajo este fondo de estabilización, ¿ya? Entonces, por un lado, básicamente lo que se hizo fue que en 2022 limitaron las máximos precios que iban a pagar los clientes. Los más pequeños iban a pagar solamente el precio que se tenía fijado en ese momento, que era el que estaba en 2019, con un aumento solo por IPC. Para los clientes medianos, que yo digo medianos bien entre comillas, porque en realidad son clientes pequeños, los que consumen 350 a 500 kWh siguen siendo consumidores pequeños, solo iban a tener un aumento de hasta IPC más 5% y más de 500 kWh IPC más como máximo un 15%, ¿ya? En 2023 la situación era un poco distinta porque entendemos que había que actualizar las tarifas, entonces lo que se hizo básicamente fue considerar IPC más 5%, más 10% para los tramos de menor consumo y por último se dijo que para los clientes que son mayores de 500 kWh iba a ser directamente el cálculo de la CNE,
Y aquí es donde se produce el problema y aquí es donde nosotros pasamos al nuevo mecanismo y, bueno, en realidad la modificación de esta ley para poder volver a hacer una estabilización de precios, y esto se los va a comentar más en detalle Carla. Sí, ahí quizás hacer una conexión, ¿cierto? Es donde quizás muchos de ustedes vieron las noticias el año pasado, ¿cierto? En un momento se anunció que venía un aumento de la tarifa regulada que podía ser del 100, incluso 200% según algunas estimaciones. Naturalmente, esto era inabordable para todas las industrias, incluso, como decía Estefanía, para consumidores, comillas, medianos, pero en realidad pequeños, como referencia a una casa grande, incluso digamos, con una bomba de agua y un aire acondicionado y calefacción, podía entrar en ese rango. Entonces, había que hacer algo. No se podía dejar así, sino era básicamente tirar una bomba sobre toda la industria nacional, ¿cierto? Así que ahí es donde entra este nuevo proyecto, que es el que ahora va a detallar Carla. Así que ahí le hacemos el pase a Carla. Gracias Dani. Bueno, sí, como comentaron anteriormente, los cálculos que se hicieron para las tarifas que iban a aplicar el 2023 mostraban que el aumento iba a ser muy grande, más de un 100% para los clientes que consumían más de 500 kWh promedio al mes. Este cálculo sí hay que tener en consideración que fue publicado recién este año, en enero, por lo tanto durante 2023 se siguió aplicando la tarifa que estaba aplicando durante el segundo semestre de 2022, y fue este año en donde se tuvo conocimiento de estos nuevos cálculos que traían este aumento de las tarifas ya normalizadas, y se vio que iban a ser muy altas y que no es un precio sostenible para los clientes. Entonces, se decidió, los ejecutivos del gobierno decidieron proponer un proyecto de ley para evitar que esta alza fuera tan grande. También hay que mencionar que esta alza viene dada por una componente en el precio de la energía que venía de la ley que explicó Estefanía, la última, que es llamada PEC 2, que se llama cargo MPC, que es un cargo calculado para mitigar la deuda que se le tenía a los generadores, ¿ya? Y este cargo es uno de los principales factores que hacían que la tarifa se haya visto tan elevada en este informe que publicó la Comisión Nacional de Energía. Entonces, partiendo de ahí, se propone este proyecto en donde nosotros vemos acá 3 ejes principales, vistos principalmente como cliente, que por una parte se modifica el cargo MPC, ya que se vio en este informe que había publicado la comisión de que los valores más o menos en promedio iban a estar en 50 pesos por kilowatt-hora, y por tanto se decide que en este proyecto de ley limitar este cargo variable a un cargo fijo que va a aplicar en distintos periodos, siendo de 2024 a 2027 de 22 pesos por kilowatt-hora y desde 2028 a 2035 de 9 pesos por kilowatt-hora. Esto reajustable por IPC. ¿Ya? Entonces, esa es una de las primeras modificaciones que se le hace a la ley PEC 2. También otro punto sobre esta ley es que se normalizan las tarifas. Ya no hay límite, como se vio en la tabla anterior, que había límites para las tarifas según el nivel de consumo. Ahora ya esto, a partir de segundo semestre de 2024, ya las tarifas estarían normalizadas, se aplicarían las tarifas tal cual las calcula la CNE sin ningún ajuste. Y por otro lado, también habría un descongelamiento del valor agregado de distribución, que es un decreto que fija las fórmulas en cómo se calculan las tarifas. Ya aquí también vienen incluidos todos los factores que influyen dentro de las tarifas, que tampoco han sido actualizados, y está rigiendo actualmente este decreto, que era de 2016 a 2020, por lo tanto son fórmulas bastante antiguas, con sus factores que no han sido actualizados, y por lo tanto esto también va a significar un aumento en las tarifas, ya al actualizar todo esto. Y el último punto importante del proyecto de ley es el subsidio que incluye, ya que, bueno, sí o sí va a haber el aumento de tarifas, se va a ver reflejado en los clientes de menos consumo
y también a los clientes de mayor consumo. Entonces se incluye en el proyecto de ley un aporte fiscal de 20 millones de dólares anuales y también un financiamiento anual de hasta 120 millones de dólares provenientes del Fondo de Estabilización de Tarifas, que fue lo que comentó Estefanía anteriormente, que es este fondo en donde se iba juntando dinero para poder mitigar las deudas y también para ir, en cierta forma, dejar más estable esta diferencia de tarifa. ¿Ya? Este subsidio está dirigido para la población más vulnerable y está dirigido precisamente para los consumos residenciales, o sea, no aplicaría para consumo más grande. ¿Ya? Ahora vamos a ver en la siguiente, ¿desde cuándo empezarían a aplicar estas tarifas? Entonces, acá se dividen en dos grupos. Está el grupo de menor consumo, que son quienes consumen hasta 300 kWh promedio mensual, y el segundo grupo que consumen más de 300 kWh. Ya para el primer grupo, durante el primer semestre de 2024, no habría ajuste de tarifas, se estaría aplicando la misma tarifa que se está aplicando hasta el día de hoy, y así que no vería ningún cambio durante el primer semestre de 2024. Ya a partir del segundo semestre de 2024 se empezarían a aplicar las tarifas normalizadas o liberadas, que son las que calcula la Comisión Nacional de Energía. ¿Ya? Entonces aquí sí se va a ver un aumento para los clientes regulados en su tarifa, para los clientes residenciales, y también en el segundo grupo vamos a ver que también se va a subir la tarifa para los clientes que consumen más energía. Pero para el grupo pequeño, digamos pequeño, que son los residenciales, también se les va a empezar a aplicar el cargo, en vez de que es el cargo fijo de 22 pesos, a partir de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027, y luego este cargo baja a 9 pesos hasta 2035. Ya en cuanto al grupo 2, inmediatamente a partir de 2024 se liberan las tarifas y se empieza a aplicar el cargo MPC de 22 pesos hasta 2027 y luego de 9 pesos hasta 2035. Vamos a la siguiente. Bueno, lo anterior era dirigido a los clientes regulados, y ahora vamos a ver que igual el proyecto de ley incluye algunas precisiones para los clientes libres. Acá es muy importante saber cuándo se migró de cliente regulado a cliente libre, ya que aplica para este caso, para clientes que nacieron libres, no va a aplicar ningún cargo MPC, según lo que dice el proyecto, pero quienes migraron en el periodo que se ve en celeste, arriba, emigraron entre noviembre de 2019 y agosto de 2022, les va a aplicar el cargo MPC de 22 pesos hasta el 2027. Y para aquellos que emigraron entre agosto de 2022 o desde agosto de 2022 hacia adelante, les va a aplicar el cargo MPC de 22 pesos hasta 2027 y luego el cargo MPC de 9 pesos hasta el 2035. ¿Ya? O sea que también se van a ver afectados por este proyecto de ley. Dale, vamos ahí, no sé, Dani, ¿algún comentario? Perdón, ahora sí está muteado. Este es el proyecto de ley, ¿cierto?, que se ha planteado, ya pasó, está en discusión en este momento, entonces ahí está el detalle. Ahora la pregunta es, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos, Carla, con este proyecto de ley? ¿En qué situación nos encontramos? Sí, el proyecto ya fue aprobado en el Senado. Ahora ha estado en discusión, en una amplia discusión en la Cámara Baja. Ha habido bastantes presentaciones del Ministerio de Energía, de otras entidades del sector energético. También se votó en general y fue aprobado 100%. Y en las últimas sesiones se aplicaron indicaciones al proyecto, las cuales todavía no han sido publicadas, así que estamos a la espera de esas indicaciones para saber si hay algún cambio significativo del proyecto. Y la próxima semana se sesionará nuevamente, en donde se seguirá discutiendo.
Y bueno, dentro de los puntos más discutidos en las últimas sesiones ha sido, uno, el cargo de los clientes libres, que comentábamos anteriormente con los esquemas. También la urgencia de la publicación de la ley, porque ya no quieren seguir demorándola más, porque ya esto trae muchas consecuencias. Y también el otro punto que se ha discutido ha sido el subsidio. Súper. Bueno, Carla, muchas gracias por esa muy buena explicación, ¿cierto?, de la situación, o sea, del proyecto de ley y la situación en que estamos con este proyecto de ley. A título personal, me gusta este proyecto de ley en cuanto a que trae transparencia sobre el mercado eléctrico, ¿cierto? Llevamos muchos años en que como que no se sabía mucho qué pasaba con esto, el subsidio por aquí, el congelamiento por allá. Esto como que trae transparencia, pero obviamente trae muchas consecuencias también, y eso es justamente lo que hablaba Carla también, que se están discutiendo para tratar también de ser justos con todos. Hay veces que lamentablemente pagan justos por pecadores, ¿cierto? Pero obviamente si se puede evitar, es lo que se debería buscar. Entonces, ahora a continuación, habiéndoles presentado, ¿cierto?, el detalle de cómo opera este proyecto de ley, vamos a presentarles un par de casos simulados de cómo me afecta esto a mí. Si eres cliente libre, según la fecha de migración, porque como mencionó Carla, eso afecta en cuánto tienes que pagar. Y también en caso de que eres cliente regulado, sobre el límite o bajo el límite de consumo mensual, que son si recuerdan, los 350 kWh al mes. Entonces ahora le paso el micrófono a Estefanía, ¿cierto?, para que pueda contarles de esta simulación que hicimos. Repito, es una simulación, entonces cada caso obviamente va a ser distinto, pero es solo para que le puedan poner números algo más concretos a los casos. Vale, Dani. Sí, mira, acá simplemente quisimos hacer una simulación de lo que acabamos de ver en las tablas que explicó muy bien Carla. Básicamente, y solo para fines ilustrativos, como dice acá abajo, es importante que acá no todos tienen el mismo precio de contrato. También hay que considerar que los contratos están dolarizados y están indexados, entonces obviamente va a haber variaciones. Entonces acá estamos haciendo una simulación considerando que tenemos una tarifa plana que está a 70 pesos por kilowatt-hora, ya, o sea, ya está aplicado el dólar, la indexación, etc. ¿Ya? Entonces, básicamente lo que queremos mostrar acá es cuáles son los casos. Si nosotros migramos antes de 2019, de noviembre de 2019, no vamos a ver afectada nuestra tarifa. Entonces, por ende, nuestra tarifa como cliente libre se va a mantener sin problema. O sea, no va a haber un cargo adicional asociado al mecanismo de protección al cliente, que es el MPC, ¿ya? Acá aparece plano, obviamente, pero considerando una simulación bien sencilla, su precio se mantendría tal cual como está indicado en su contrato de suministro, ¿ya? Después tenemos este grupito que migró entre 2019, noviembre de 2019 y julio de 2022, que se vio beneficiado, entre comillas, bueno, sí, fue beneficiado por el mecanismo de estabilización original que se entregó en 2019 y que fue el que expliqué inicialmente. Acá también va a tener una afectación porque como ellos fueron un grupo de clientes que se vio apoyado gracias a este mecanismo, va a tener un alza del precio de la energía de 22 pesos por kilowatt hora, ya que vendría a ser este grupo que está en azul oscuro, ya la curva en azul oscuro. Y por último, tenemos el último grupo, que son los clientes que migraron desde 2022 y hacia adelante, hacia el futuro, los próximos años. Y claro, ellos sí van a ver afectados, van a tener este cargo de MPC adicionado en su cuenta de electricidad en los 22 pesos hasta diciembre de 2027. Entonces, a partir de 2028 estarían sujetos a los 9 pesos por kilowatt hora como adicional, ¿ya? Entendiendo que fueron como los clientes que estuvieron mayor tiempo con el beneficio del mecanismo de estabilización de tarifa, ¿ya? Básicamente por eso se aplica estos cargos. ¿Que es injusto para algunos clientes? Yo creo que sí. O sea, de hecho, esa es una de las discusiones que se está teniendo en la Cámara. Básicamente que hay clientes que no estuvieron durante todo el periodo, no estuvieron todo este tiempo apoyados por este subsidio. Entonces, ¿por qué esos clientes debiesen pagar todo este tiempo por un subsidio que tuvieron a lo mejor 3 meses o 4 meses? Principalmente para el grupo que migró entre noviembre de 2019, en 2020, por ejemplo. Ellos en general tuvieron pocos meses de este beneficio. Entonces,
es una de las cosas que se ha planteado dentro de la discusión. Lamentablemente no sabemos todavía en qué va a quedar eso, pero sí es algo que se está conversando en la Cámara. La idea es que ellos puedan también llegar a la mejor alternativa y que sea lo más justo para los clientes también. Súper. Muchas gracias, Estefanía. Entonces, estas son las simulaciones para los casos de clientes libres, ¿cierto? Hay varias preguntas ya en nuestros comentarios, ¿cierto? Muchas gracias, Cristian, Álvaro, Matías, Camila, que han ido dejando preguntas. Como decíamos al principio, ¿cierto? Las vamos a abordar al final. Y vamos ahora a abordar dos casos que son los clientes regulados. En general sería quienes no pueden migrar a cliente libre o quienes se quieren mantener como cliente regulado. Primero, bueno, y también acotar, esta información que estamos presentando son también simulaciones que han hecho expertos, fueron presentadas como parte de la discusión del proyecto de ley en la Cámara de Senadores y de Diputados. Entonces, obviamente son simulaciones bastante serias, pero son simulaciones y por tanto puede después cambiar la realidad, ¿cierto? Cuando ya se aplique y empiece a operar el proyecto. Pero lo que se espera, este es el caso para los consumidores pequeños, clientes regulados, es decir, menos de 350 kWh al mes. Eso aborda, yo diría, la mayoría de los clientes domiciliarios, que básicamente lo que se espera es que este segundo semestre del 2024, cuando ya empiece a soltarse la tarifa y va a subir un 30% la tarifa, y desde el 2025 hasta el 2027, cuando esté operando tanto el alza de tarifa como el MPC por completo, es decir, los 22 pesos por kilowatt hora, ¿cierto? Este informe, que en este caso es presentado por Ramón Galas y Pedro Larraín, llega a subir un 50% de la tarifa para estos clientes. Esto es relevante para ustedes como audiencia, para sus casas. Es decir, para mí como Daniel Ramírez, para ustedes, ¿cierto? Para ti, Cristian, como Cristian en tu casa, ¿cierto? En tu departamento, para ti, Matías, etcétera. Esto es lo que va a pasar en nuestra casa, en nuestra boleta, en nuestras casas. Y aquí también hacemos un paréntesis para nuestros clientes que tienen sistemas de subdistribución eléctrica, como son, ¿cierto?, los multifamily. Esto, comillas, es una buena noticia para ustedes. Obviamente, no quisiéramos que fuera así, ¿cierto?, que hubieran tantas alzas, pero dado esta alza, para quienes tienen un negocio multifamily donde tienen que subdistribuir la energía y que en los últimos meses se haya visto dificultado, ¿cierto?, el proceso que compraban energía mayorista al precio real y tenían que revenderla con un precio subsidiado. Bueno, ahora se va a sincerar esa tarifa, entonces van a poder recuperar, ¿cierto?, los números que esperaban ver cuando se hicieron la mayoría de los proyectos. Entonces, para la subdistribución, esto definitivamente es una buena noticia. Ahora, ¿qué pasa con los clientes regulados más grandes? Y bien entre comillas, como ya dijimos, grandes, ¿cierto? Porque 350 kWh al mes es un límite bastante bajo, que es la otra diapositiva que tenemos. Felipe, si me puedes ahí ayudar con la otra diapositiva, una antes, perdón. Que ahí, error de tipeo, perdón, en el título, pero este es los consumidores grandes, ¿cierto? Bueno, aquí pusimos dos estudios, el mismo que ya citamos y otro también presentado por la CNE, la Comisión Nacional de Energía. Esto presenta dos escenarios. En el estudio de Prado y compañía, perdón, de Ramón Galás y compañía, lo que se presenta es que este 2024 el aumento va a ser de 40% para estos clientes, luego 30% hasta el 2027 y ya cuando bajemos a los 9 pesos por el MPC va a ser un 10% de ahí hasta el 2035, básicamente. El estudio de la CNE es más pesimista, digamos. Para este año cierto, proyecta que ya debe operar un 10% de aumento, pero llega incluso a un 70% de aumento durante el periodo de los próximos años, hasta un 50%, y luego cuando el MPC baja a 9 pesos por kilowatt hora, que es desde el 2028, a un 30%. Repito, estos son estudios, son estimaciones, obviamente son hechas por expertos, entonces no hay que tomarlas a la ligera, pero tampoco realmente el mostrar estos dos estudios también lo hacemos para mostrar que hay distintas opiniones sobre cómo va a operar este mecanismo, pero el alza sí o sí viene, y eso es lo importante también a considerar en todos los números, en todos los proyectos que se hagan, considerar que hay un aumento del costo eléctrico que se va a aplicar a todos los consumidores, bueno, a la gran mayoría de los consumidores eléctricos en Chile.
Habiendo dicho eso, entonces, bueno, ¿qué pasa con la electromovilidad? ¿Cierto? Nosotros como empresa Nerelink, aparte de todo el tema que ya muchos conocen, que trabajamos el tema de cliente libre, auditoría de las facturas, medición inteligente, también trabajamos con la electromovilidad. Ahí desarrollamos estaciones de carga, incluso operamos estaciones de carga, tenemos nuestro software que gestiona la carga, la aplicación para quienes necesitan cargar públicamente. Y en todo eso, obviamente, un factor muy predominante en los proyectos es el costo de la energía eléctrica, porque es digamos, es el combustible de los vehículos eléctricos, ¿cierto? Todo alza va a afectar, por supuesto, en las proyecciones. Entonces, para esto, hemos invitado también a nuestro gerente de desarrollo de nuevos negocios, ¿cierto? Sebastián Ballman, quien va a contar un poco de, bueno, ¿qué pasa con la electromovilidad en este caso? Entonces, bueno, Sebastián, primera pregunta, ¿qué efectos ves para la electromovilidad con esta alza de la energía eléctrica? Sí, muchas gracias, Daniel. Bueno, claramente el efecto principal y el más obvio es que sube ese costo de la carga, ¿no? Como estábamos viendo, y sube para una gran mayoría de lo que son los usuarios. Y al final eso es especialmente relevante para estos usuarios que recorren muchos kilómetros, sean personas naturales, pero sobre todo flotas en el B2B, y que hacen su proyección y sus planes de migración de flota justamente pues con la proyección del costo, donde esperan recuperarlo, el que es el costo de adquisición del vehículo, que es más alto, con pues obviamente un costo más bajo en lo que es la energía versus el combustible. Sigue siendo así, pero claramente con estos cambios cambia también ese cálculo, esa proyección de rentabilidad. Segundo punto, pues también todos sabemos, y los que usan vehículos eléctricos a diario lo saben claramente, el tema de la infraestructura de carga es el segundo pilar en toda esa transición a la electromovilidad, y ahí obviamente también los que operan esas estaciones de carga pues hacen proyecciones o han hecho proyecciones con costos eléctricos que ahora tienen que ajustar. Podría ser que logren repasar una gran parte de esos costos hacia los usuarios, que obviamente pues para el usuario no es una buena, o sea, no es algo que le gusta al usuario, pero sí puede ser algo que sea necesario para viabilizar más proyectos de infraestructura de carga, pero probablemente igual les va a afectar un poco el margen, pues al no ser capaces de traspasar toda esa alza de costo. Y el tercer punto, pues también han generado incertidumbre, y tú lo mencionaste, ¿no? Cuando comentabas de que ese proyecto de ley viene a dar un poco de, bueno, a quitar un poco esa incertidumbre, pero sí creemos nosotros que todas esas discusiones que ha habido en los últimos años, pues sí han generado, y probablemente más en inversionistas desde afuera, que tal vez no están tan metidos en el contexto, digamos, del día a día chileno, esa incertidumbre sobre el mercado eléctrico, y obviamente pues eso puede hacer que te hagas pensar más que una vez si invertir en infraestructura de carga, por ejemplo, aquí en el país, es algo que con lo que puedo proyectar con números que tienen como cierta certeza. Uh-huh. Claro, son tres grandes aspectos, ¿cierto?, que vemos en la electromovilidad. Ahora, también rescatar lo que dijo Sebastián, ¿cierto? Obviamente esto sube los costos, pero las comparaciones igual siguen siendo positivas con la combustión, para que no se asusten también, ¿cierto? Son menos positivas ahora con estos cambios, pero siguen siendo igual buenas proyecciones a la hora de considerar eléctrico versus combustión para quienes recorren harto kilometraje. Pero, Sebastián, ¿quiénes consideras que serían los más afectados y quiénes no se verían afectados? Sí, o sea, claramente los más afectados son, bueno, todos esos usuarios, y como decía, sobre todo los que hacen esa migración a la electromovilidad, pues viendo muy claramente lo que es el beneficio económico, ¿cierto? Porque hoy en día en la electromovilidad, pues hay todavía también muchos, lo que llamamos como los early adopters, que se cambian a la electromovilidad por el hecho de querer participar de algo nuevo, de algo tecnológico, de algo que está pues en la moda, y también obviamente por la motivación ambiental. Pero también hay otros actores que ven esos puntos y que esos puntos afectan su decisión, pero cuyo principal motivación de cambiarse es un tema económico. Y a estos claramente es los que más les afecta. Uh-huh. Y bueno, luego tenemos algunos casos como bien particulares que estábamos viendo en lo que presentaron Estefanía y Carla, donde hay, bueno, obviamente ubicaciones que son cliente libres desde antes del noviembre de 2019, que de repente tienen una ventaja competitiva. Entonces es un caso interesante para estudiar para infraestructura de carga,
Y bueno, obviamente también proyectos de autogeneración pueden ser algo interesante, pues sobre todo si en mi casa, en mi fábrica, tengo el espacio para, por ejemplo, poner paneles solares y combinar eso con la carga de los vehículos. Súper. Es un buen caso, ¿cierto? De hecho, en conversaciones que hemos tenido con clientes, ya nos han preguntado desde que empezamos a hablar de esto, oye, ¿y ahora me conviene la autogeneración solar? La respuesta es, conviene reevaluarlo porque obviamente con energía más cara, la energía solar, la autogeneración solar se vuelve más atractiva. Van a haber más casos que quizás antes no daban rentabilidad o estaban muy al borde, que ahora sí van a entrar a un rango factible económicamente. Y ahora, Sebastián, ¿algún otro llamado quizás, pensando en como a nivel de gobierno, ya que se ha impulsado tanto la electromovilidad, qué piensas que puede hacer también el Estado para abordar? Sí, tienes un punto ahí, Daniel. Claramente el gobierno tiene herramientas y lo hemos visto en otros países que están ya más avanzados en electromovilidad y que han de alguna manera elegido diferentes estrategias o sea, haciendo incentivos inteligentes, dirigidos, focalizados, puede generar un empuje muy fuerte en la electromovilidad, sea hacia los vehículos, sea hacia la infraestructura de carga o las dos cosas en combinación, que obviamente sería el caso ideal. Y me gustaría recalcar un punto más, Daniel, que obviamente pues a nosotros como Enelink nos parece clave, y es el de la importancia de cargar inteligentemente. Y eso suena, pues digamos, muy fácil y obviamente tiene algunas acciones muy fáciles atrás de eso, que puede ser cargar en ciertos horarios. Si yo soy un usuario natural, bueno, como tú dijiste, reevaluar autogeneración. En fin, yo como usuario natural, pues adaptar mi perfil de carga a los costos. Pero más allá de eso, pues obviamente cuando estamos hablando ya de flotas, pues esas decisiones no se pueden tomar de manera espontánea, de manera desordenada, sino que requieren pues una inteligencia que luego se traduce en soluciones de software, soluciones de tecnología, que bueno, es justamente lo que nosotros ofrecemos en Enelink, o sea, una plataforma de gestión que me permite elegir exactamente en qué momento quiero cargar qué vehículo, cómo me adapto a la potencia que tengo disponible en ciertas ubicaciones, en ciertos horarios, y con eso pues reduzco el costo de carga. Y además me gustaría igual, como para cerrar pues con un punto también positivo en relación a los costos de la electromovilidad, pues obviamente tenemos ese punto que es clave, el de los costos de la carga, pero también tenemos otros factores pues que hacen que los costos generales de la electromovilidad vayan a la baja. Y notablemente, pues estamos hablando de los vehículos, donde están llegando más modelos, donde están llegando más fabricantes y donde también están llegando vehículos con precios mucho más asequibles de lo que veíamos pues hace unos años. Entonces, al final, creo que hay que validar cada caso. Nosotros estamos firmemente convencidos que todavía hay un caso claro para las flotas de migrar hacia la electromovilidad. Y pues a la medida que también haya esa gama interesante de vehículos, también hay un caso interesante para lo que son las personas naturales que quieren migrar hacia la electromovilidad. Buenísimo. Muchas gracias, Sebastián. Gracias también por traer esos paños fríos, ¿cierto?, al temor frente a esta alza para los usuarios de vehículos eléctricos. Obviamente es algo importante considerar, pero no es como que el panorama se oscureció y ya no se puede avanzar en el tema. Así que muchas gracias, y muchas gracias también a Estefanía y Carla por tanta claridad para entregarnos la situación en la que nos encontramos respecto a nuestra tarifa eléctrica. Y queremos pasar ahora a las preguntas. Vamos a ir en orden, ¿cierto?, para respetar el orden básico en que llegaron las preguntas. Entonces, partimos con la pregunta de Cristian, que dice, ¿cierto?, para entender bien, ¿el reajuste de tarifas incluye, además de todos los ajustes, pagarles a los generadores? ¿Por ese motivo es que se crea el MPC? Ahí, si quieres, Estefanía, puedes tomar la pregunta. Sí, sí, efectivamente. O sea, estuvimos en un periodo bastante extendido en que no se le pagó básicamente a los generadores lo que había que pagar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un fondo que tenemos que pagar a los generadores, entonces lo que tenemos que hacer básicamente es añadir esa cantidad de dinero que no hemos pagado, si bien se está como proyectando hacia varios años para que no sea tan grande, se debe pagar, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a pagar el precio real que le debemos pagar a los generadores por el año de contrato, por el periodo que corresponde, y a eso le vamos a añadir este cargo MPC
pero como bien dice Cristian, es considerando los reajustes correspondientes a la tarifa eléctrica, ¿ya? O sea, de aquí en adelante lo que debiese pasar es que nosotros pagamos el precio justo más lo que debemos del periodo pasado, ¿ya? Súper. Muchas gracias, Estefanía. Espero, Cristian, ahí que te haya quedado bien claro con la respuesta. Bueno, Álvaro también pregunta, ¿cierto? ¿En base a qué elementos o atributos este proyecto de ley discrimina a la población más vulnerable a fin de, ¿cierto?, asignar el subsidio? Carla, no sé si quieres tomar ahí esa pregunta. Sí, el proyecto de ley hace referencia a otra ley en donde se crea un instrumento donde se caracteriza a la población en cuanto a su nivel socioeconómico. Así que en base a esta ley, que es la 20.379, ahí está caracterizado el nivel socioeconómico de la población y en base a eso se le aplicaría el subsidio a la población más vulnerable, a ese grupo que estaría caracterizado en esta ley. Súper. También hay que complementar que exige un máximo de consumo. O sea, el subsidio aplica sobre solo una cantidad de energía. Si mal no recuerdo, son 130 kWh al mes, ¿no? Entonces, si la persona se pasa de eso, ese extra tiene que pagarlo a precio normal. Entonces, obviamente está enfocado en consumidores pequeños, también además del tema del registro social de hogares. Bien, muchas gracias, Carla. Matías también pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa en las inyecciones de autoconsumo en los distintos casos? Estefanía, ¿quieres tomar esa pregunta? Sí, sí, es una muy buena pregunta. La verdad es que hasta el momento dentro del proyecto de ley como tal no se ha tratado, ¿ya? Creo que tampoco se ha discutido en la Cámara ese punto en particular, en base a lo que dice la normativa actual asociada a net billing. Lo que debiese suceder es que se pague al precio al que tú lo pagas, o sea, el precio de la energía asignado que vas a tener, sean estos, no sé, 90 pesos por kilowatt hora, en base al aumento que estábamos comentando, debiese ser también el precio al que te paguen las inyecciones de electricidad, ¿ya? Porque al final se hace una especie de neteo entre lo que te cuesta a ti la energía y lo que tú estás inyectando a la red, ¿ya? Entonces, lo lógico y lo que se entiende en base a la normativa actual vigente es que debiese remunerarse en función del mismo precio, ¿ya? No tenemos 100% seguridad de que eso suceda porque no es algo que esté dentro de la ley, ¿ya? Y yo entendería que si no está dentro de la ley, debiesen mantenerse los parámetros actuales de la normativa, ¿ya? Pero sí es algo que podría ponerse dentro de la discusión, ¿ya? Es algo que podría surgir dentro de la conversación. Ahora, yo creo que lo lógico es que se mantenga lo que indica la normativa, porque finalmente nosotros vamos a dejar de consumir esa porción de energía de la red. Entonces sería lo más lógico que se mantuviera lo que está actualmente en la normativa. Súper, muchas gracias, Estefanía. Ahí destacar dos cosas. Uno, cierto que no todas las implicancias están dentro del proyecto de ley, entonces algunas cosas es más suponer, ¿cierto? Según cómo ya son las cosas, como lo que mencionaste, Estefanía. Y también decir, esto es un proyecto de ley, ¿cierto? Si bien ya está como casi aprobado, todavía está en discusión, todavía podrían cambiar las cosas. Entonces, también importante que recuerden que todo esto que hemos comentado, ¿cierto? Son en base a lo que sabemos y de lo que tenemos claridad. Así que si hubieran cambios significativos después de las discusiones y el proyecto aprobado, por supuesto que se los vamos a hacer saber. Hasta ahora es como lo hemos planteado, ¿cierto? Bien, siguiente pregunta de Camila, que no estoy seguro si la estoy entendiendo bien, es cuando se renueve el contrato, ¿se cambiará de grupo? Entiendo que la pregunta va por el lado de si se renueva el contrato de cliente libre, ¿cambias de grupo entre los que emigraron antes del 2019, o sea, antes de noviembre del 2019, antes de agosto del 2022 o después de eso? Ahí no sé si Carla quieres tomar el punto. Sí, entiendo a qué se refiere Camila y que, claro, los contratos de cliente libre tienen renovación, a veces que es automática, o también a veces se busca un nuevo suministro cuando vence el contrato. En este caso se mantiene en el mismo grupo, o sea, sigue siendo cliente libre, por lo tanto, si nació como cliente libre con su contrato y pasa a otro contrato siguiendo como cliente libre, seguiría en el mismo grupo en donde no le aplicaría el cargo MPC. ¿Ya? Ahora, si migró
siendo cliente regulado a cliente libre, ahí sí, si me migró dentro del periodo que comentamos, que era entre 2019 y 2022, ahí en noviembre de 2019 hasta agosto de 2022, si migró dentro de ese periodo y luego cambia de contrato, renueva su contrato, le seguiría aplicando el cargo MPC. Ujú. ¿Ya? Ahí no cambia, en ese escenario no cambiaría de grupo. Muchas gracias, Carla. Dani, sí, Sí. disculpa, no solamente quería como complementar un poco, quizás para también darle un poco de tranquilidad a los clientes que partieron como libres. Hay que entender acá que el cargo MPC es un beneficio que tuvieron los clientes regulados en el periodo en que debieron haber aumentado sus tarifas. Entonces, un cliente que nació como cliente libre nunca tuvo ese beneficio, entonces no tendría por qué estar sujeto al pago de este cargo adicional por la estabilización de las tarifas del pasado. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, igual quizás darle un poco más de tranquilidad a los clientes que comenzaron como libres, por ejemplo, a los proyectos de edificio o derechamente proyectos industriales que partieron como cliente libre, ya que no van a estar afectos a este cargo. Súper. Muchas gracias, Estefanía. Y ahí un comentario súper, súper relevante. Procuren que si tienen un proyecto que está avanzado, ¿cierto? O que están proyectándolo dentro de los próximos años, entendemos, ¿cierto? Por la normativa que si el proyecto nace como libre, una vez que empieza a operar, no se le aplica este cargo tampoco, ¿cierto? Entonces, hagan todo lo posible para que ese proyecto nazca como cliente libre, se empalme, nazca como cliente libre. Si necesitan ayuda, nosotros también les podemos prestar asesoría en ese asunto de todo el empalme. Es súper, súper relevante. Si tienen dudas, por supuesto, escríbanos. Podemos abordarlo, ¿cierto? Más detallada según el caso particular de cada uno. Pero frente a esta situación, ¿cierto? Es muy, muy relevante que piensen bien sus nuevos proyectos también, cómo van a gestionar su empalme eléctrico. Así que ahí con la pregunta de Camila, espero también que la hayamos resuelto bien. Ahora, luego Juan Diego González, ¿cierto? Hace la pregunta sobre el caso de un conductor particular, ¿cierto? De vehículo eléctrico. Ya tenía, ¿cierto? 250 kWh de consumo, eso lo ponía en el tramo pequeño, pero sí el vehículo eléctrico además consume cerca de 1000 kWh al mes en la casa, que eso no, para los que no tienen vehículo eléctrico no saben cómo funciona esto, ese no es un caso como tan extremo por si acaso, el vehículo eléctrico puede aumentar mucho tu consumo en tu residencia. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí con eso? Ahí, solo para aclarar, Juan, es importante que si ya estás con el caso de que con el vehículo eléctrico, tú ya estás en el tramo mayor, ¿cierto? Entonces, en ese caso, te aplicaría el caso para los clientes, para los grandes consumidores, y aquí, ¿cierto? Nuevamente, entre comillas, imagínense, una persona natural con un auto eléctrico nomás, y pasa por mucho el mínimo. Si todavía no tienes el auto eléctrico y lo vas a empezar a cargar, hoy día estás en el tramo bajo y por tanto te aplicaría el caso de los consumidores pequeños. Ahí no sé si, Carla, quieres hablar sobre el tema de los tiempos, que es lo que ya habíamos presentado, ¿cierto? En los gráficos, el proceso de aplicación. Sí, sobre el consumo igual comentar que es el periodo de los últimos 12 meses, ¿ya? En base a ese consumo se posiciona al cliente en el tramo, ¿ya? Es un promedio de los consumos de los últimos 12 meses. O sea que si tuvo consumos bajos, no sé, los últimos meses de 200 kWh y al mes siguiente tiene un auto eléctrico y empieza a consumir más de 1000, puede que incluso ese mes aún esté en el consumo de bajo los 350, ¿ya? Porque es el promedio de los 12 meses. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo empiezan a aplicar estas tarifas? Como vimos en los esquemas anteriores, a partir, si es consumo sobre 300 kWh, una vez que sea publicada este proyecto, o sea, cuando ya esté la ley, le va a empezar a aplicar inmediatamente la tarifa normalizada, con todos los ajustes que había que hacerle, y también el cargo MPC, ya a partir de 2024. Súper. Muchas gracias, Carla. Entonces, bueno, aprovecho de decir, vamos a enviar la presentación, entonces ahí también pueden como posicionarse, ¿cierto?, según los casos, para que puedan ver mejor cada una.
Bueno, terminamos con el comentario de Juan Cartés, ¿cierto? Más un comentario que quizá una pregunta, ¿cierto? Que quizá en algún momento, ¿cierto? Los clientes libres podrían implementar plantas fotovoltaicas que se pueda inyectar a la red, situación que hoy no se puede, ¿cierto? Hoy día, si eres cliente libre, lo que inyectas de vuelta a la red no te lo pagan, ¿cierto? No funciona en el billing. Y lo que sí tira como pregunta, y obviamente ese comentario que hace Juan, yo por lo menos estoy completamente de acuerdo, ojalá que se avance en eso. No sé si hay temas técnicos que lo impiden, pero me imagino que es más un tema regulatorio. Eh, pero el caso de cliente libre, que vuelva a ser regulado, ¿qué afecta a las alzas? Muy buena pregunta, y Estefanía, terminamos con esa pregunta, que por favor escuchen bien si es que lo están pensando. Sí, bueno, el tema de que los clientes libres puedan implementar plantas fotovoltaicas, la verdad es que no es algo que se esté discutiendo, pero sí quisiera marcar un poco el punto de que es importante, si cualquiera de ustedes es cliente libre y quieren implementar una planta fotovoltaica para reducir su consumo de electricidad, siempre lo hagan asesorándose, ¿ya? Porque el calcular cuánto es la energía ideal que yo debiese generar para mi planta, sin que estemos botando la energía en exceso, porque en este momento, como bien dice Juan, no se puede inyectar, entonces toda la energía que sobre la vamos a estar botando. Es súper importante que se puedan asesorar y definir bien cuánto es el máximo, de manera de que casi la totalidad de esa energía o la totalidad de esa energía, perdón, quede dentro de mi planta, ¿ya? Es importante poder dimensionar bien una planta fotovoltaica para que sea lo más rentable posible, ¿ya? Y bueno, respecto a la pregunta como tal, respecto a si el cliente libre vuelve a regulado, efectivamente va a quedar sujeto a las alzas que se vienen de aquí hacia adelante, ¿ya? O sea, si un cliente quiere volver ahora regulado, lamentablemente va a estar afecto a estas alzas. Entonces, no sé cómo ponerlo de forma más clara, ¿cierto? Pero si Quédese en el están cliente pensando libre. volver a regulado, por favor, no lo hagan. Les va a aplicar los 22 pesos por kilowatt hora y por tanto sería una gran pérdida. Eso es sobre todo si es que, ¿cierto? Ustedes habían migrado al cliente libre antes de noviembre del 2019 o nacieron como cliente libre en el periodo, ¿cierto? Es un muy mal momento para volver a regulado. Quédense como libres. Sabemos que nosotros trabajamos, ¿cierto?, asesorando el tema del cliente libre, de la licitación de los contratos. Sabemos que los precios no están como estaban hace 3, 4 años. Obviamente todos quisiéramos mejores precios, pero la situación del regulado es peor. Entonces, por favor, no lo hagan si lo están pensando, no lo hagan si les están presionando desde un directorio o algo por el estilo, ¿cierto? Pueden pedirnos ayuda también para los argumentos, pero no lo hagan, les va a afectar de forma muy negativa. Porque además, como vimos también en los gráficos, la tarifa regulada, la parte del precio de energía igual podría subir. Todavía no está claro cuánto, pero también podría subir y eso haría aún más crítica la situación de no estar como regulado si es que pueden escogerlo. Así que bueno, muchas gracias. Cristiana hace una pregunta que es más cierto de discusión de otro tema bueno, qué está pasando con la baja de potencia mínima exigida para migrar al cliente libre, 500 a 600 kilowatts. Terminamos con esa, que es una pregunta de actualidad, ¿cierto? Y ya despedimos a todos. Y ahí, Carla, Estefanía, quieren tomar la... No, o sea, por mi lado, hasta el momento, bueno, con la discusión del proyecto de ley, la verdad es que se está priorizando este tema, ¿ya? Si bien hay ingresos para poder hacer la bajada a los 300 kilowatts, se está solicitando, se está como pidiendo la justificación para que esto suceda. Lamentablemente está bastante detenido, pero también se entiende que es por una urgencia sobre el proyecto de ley que estamos discutiendo ahora, ¿ya? De verdad que es algo urgente, o sea, ya llevamos mucho tiempo retrasando la actualización de las tarifas, entonces, por ende, también se están agotando los esfuerzos para poder sacar esto lo más rápido que sea posible. Así que hasta el momento no hay novedades. Probablemente después del proyecto de ley vamos a recién tener alguna novedad respecto a este tema en particular. Está silenciado, Dani.
Perdón, siempre me pasa lo mismo. Muchas gracias a todos quienes asistieron a nuestro webinar, ¿cierto? Para entender un poco más de este proyecto de ley de estabilización de tarifas eléctricas. Comentario final, repetir, ¿cierto? Todo esto está en discusión. Las simulaciones que presentamos son simulaciones, cada caso es distinto, pero son solo para dar luces de qué es lo que va a ocurrir. Así que muchas gracias a quienes han participado. Vamos a enviar la grabación del webinar y también la presentación en breve, entonces estén atentos a sus correos. Por supuesto, si quieren, si tienen más preguntas, si quieren conversar de su caso en particular, si quieren evaluar temas de electromovilidad, de qué pasa si soy cliente libre y tengo que revender energía, qué pasa si tengo que renovar mi contrato de cliente libre, pueden escribirnos. Ahí está mi correo, ¿cierto? De ramirez@enelink.cl o .com. Y también pueden, a través mío, también comunicarse con cualquiera de los expositores que están aquí acompañándonos hoy día, ¿cierto? Con Estefanía, con Carla, con Sebastián. Nosotros felices de ayudarles, para eso estamos, ¿cierto? Y vamos a tratar de darle la mayor calidad que podemos dar, dada que esto todavía se está discutiendo, ¿cierto? Pero esperamos que haber participado en este webinar les ayude a tener un poco más de claridad, eso es lo que buscábamos, y que puedan también salir con buenos aprendizajes y acciones que tomar o cosas que no hacer también, ¿cierto? Después de esta presentación. Así que muchas gracias a todos y todas, y también muchas gracias a nuestros expositores. Gracias a Estefanía, Carla y Sebastián por su tiempo para entregarnos de su sabiduría y conocimiento, ¿cierto? En estas materias. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias.